Muchas bendiciones a todos los que están ahí en sintonía de este canal. Es una bendición, un privilegio maravilloso de parte de Dios poder estar aquí con cada uno de los que están atentos a escuchar la voz de Dios. Un saludo muy especial de esta servidora del Dios Altísimo, Pastora Josefina Arias, desde Colombia, mi nación amada. Una vez más, para traer una palabra que Dios coloca en mi corazón para que yo venga a traerla y exponerla en este lugar, bajo la bendición y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decirte, mi amado hermano y amigo que me escuchas, mi hermana y mi amiga, que el Padre Eterno, nuestro Dios, nuestro gran yo soy, Adonai, quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Por eso hoy es un día de agilizar nuestros oídos para escuchar su voz, porque nosotros debemos escuchar la voz de Dios y ser guiados por Él a través de su Espíritu. Y vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer unos versículos de este capítulo. Este es un tema muy importante porque es un tema que nos habla de lo que Dios tiene escondido para nosotros, pero nos habla de una madurez espiritual. Pablo en su carta, en la primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era un grupo de personas que había conocido a Jesús por la enseñanza de los apóstoles, del apóstol Pablo, sobre todo, y él los pastoreaba desde lejos a través de cartas. Nosotros hoy día podemos pastorear a la gente a través de mensajes, de WhatsApp o por otros medios de comunicación. Pero Pablo en aquel tiempo enviaba cartas a la iglesia de Corinto. Y tienen aquí un tema sobre los hermanos que habían alcanzado madurez. Pablo tenía que preparar una predicación sencilla, dejarse guiar por el Espíritu Santo como debe ser para poder que la gente entendiera. Pero yo quiero leer desde el versículo 7, desde el versículo 6. Dice Pablo a los Corintios: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que conociera el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén. Sabe que la predicación de la palabra de Dios es un acto muy importante, es algo que lleva mucha responsabilidad.
Y lleva mucha responsabilidad porque el que predica la palabra tiene el deber de buscar a Dios para que Dios le revele por su espíritu la palabra. Porque esta palabra no es cualquier escrito. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que cuando uno predica la palabra, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque Él es el que inspiró a sus hijos, a sus siervos, para escribir esta palabra. Y entonces Pablo está hablando con una iglesia que todavía le faltaba madurez, como hay muchas iglesias hoy día. ¿Sabes? La iglesia, muchos de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ha quedado en un solo ser, no ha crecido. Y una iglesia así eh, no fructifica y no es efectiva para los planes de Dios. Por eso hoy día Dios está buscando esos hombres y mujeres que quieran ser guiados por el Espíritu Santo, para Él revelarle lo que dice este versículo. El versículo, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, el 9, perdón. El versículo 9 dice: a eso se refiere la escritura cuando dice: ninguno ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero no fue a nosotros a quienes Dios, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y el 11 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Qué importante. Dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, tener una relación con el Espíritu Santo de comunión, de comunicación diaria. Si nosotros como pueblo de Dios no tenemos esa amistad con el Espíritu Santo, vamos a ser engañados. Estamos en un tiempo donde el adversario, el enemigo de la iglesia, el enemigo del pueblo de Dios, ha sacado todos sus instrumentos. Y ¿sabes una cosa? El pecado de la humanidad le ha dado al adversario una fuerza descomunal, porque el pecado es el que le da autoridad al adversario. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos estar sumergidos, escúcheme bien, no estar al lado, no estar
llamando al Espíritu Santo en ocasiones, no estar a su lado ni que Él esté al lado de nosotros. Nosotros tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en ese río de agua viva. Cuando tú te sumerges en un río, tu cuerpo se hace uno solo con ese río. Ese río inunda todo tu ser y más, como dice la palabra, que en nuestro interior es donde están esos ríos de agua viva. Así que es colocándonos, volviéndonos uno solo con el Espíritu Santo, sumergiéndonos en Él para que Él nos dé la sabiduría y la capacidad. Porque, ¿sabes? Nosotros somos escogidos para Él revelarnos esas cosas maravillosas. Pero si nosotros solamente buscamos la presencia de Dios esporádicamente y el resto de tiempo estamos sumergidos en las cosas terrenales, entonces nosotros venimos siendo más terrenales que espirituales. Es necesario pasar tiempo en la presencia de Dios. Es necesario que tú y yo doblemos nuestras rodillas. Doblemos nuestras rodillas y nos sumerjamos en ese maravilloso río que es el Espíritu Santo, para poder nosotros entender lo que Él nos ha dado. Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Ahorita vamos a mirar cuál es el espíritu del mundo. De manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Sabe? Dios nos ha dado tantas cosas espirituales, nos ha regalado dones, nos ha dado poder, autoridad y nos ha capacitado para que nosotros seamos efectivos. Pero eso solo se logra buscando la comunión con Dios, buscando una relación cercana con Él, para poder aprender a manejar las cosas que Dios nos ha regalado. Dice que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, en el versículo 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da usando las palabras del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales. Las palabras que nosotros recibimos son palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales que están escritas en las Sagradas Escrituras y las cosas que Él nos quiere revelar, lo oculto, lo escondido. ¿Sabes? El Espíritu Santo sabe todo. Él conoce las cosas del mundo espiritual invisible, tanto del mundo espiritual bueno como del mundo espiritual del enemigo. Nosotros tenemos que conocer las dos cosas. El mundo espiritual de la luz, porque ahí nosotros recibimos ayuda cuando la necesitamos, recibimos todo lo que necesitamos para poder sacar adelante un ministerio, para sacar adelante una familia, para sacar adelante una nación, para sacar adelante una carrera, para sacar adelante tu vida. Tienes que conectarte con el cielo, porque tú no eres solo un cuerpo humano, tú eres espíritu y necesitas la revelación y la sabiduría que viene del Espíritu. Entonces, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando
las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, escuchemos bien, escucha bien tú que estás ahí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, los que no son espirituales. Y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Sabes? Nosotros estamos hoy día viviendo en un mundo que la mayoría de los habitantes de la tierra y de las nuevas generaciones le han dado la espalda a Dios porque el pecado se ha apoderado de ellos. Y nosotros como iglesia no podemos seguir las corrientes de estas personas. Nosotros hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de Dios, porque muchas veces el cristiano acomoda la palabra y la acomoda a la manera de que el sistema de este mundo no lo ataque. No lo ataque por la palabra, por ir en contra de la corriente. Entonces, el cristiano que no es espiritual se acomoda a las corrientes del mundo, a lo que el mundo diga, a lo que el mundo enseña y a la sabiduría humana. ¿Sabes por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu Santo para poder recibir lo espiritual. Tú y yo tenemos que estar conectados con el tercer cielo, porque de allí es donde viene lo espiritual, lo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? En este mundo hay dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabes, ese no es el espíritu que la iglesia tiene. El espíritu que nosotros tenemos es contrario al espíritu bajo el cual está el mundo, el que influencia los gobiernos, influencia las naciones, influencia todo lo que hay y que no tiene el Espíritu de Dios. Todo ser humano que no se deja guiar por el Espíritu de Dios está influenciado por por el príncipe de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Es todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos revela y nos da. El espíritu que gobierna este mundo, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que mi amada iglesia, vamos a mirar primera de Juan 5:19, porque nosotros no podemos dejarnos influenciar ni acomodar las escrituras a lo que este príncipe de este mundo, este maligno, que es enemigo de la iglesia, está colocando en las mentes de las personas y, y mucha gente está influenciada por ese adversario. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que los hijos de Dios
Escucha muy bien lo que está hablando la Sagrada Escritura, que no es esta servidora que se lo inventó. Estoy leyendo de Juan, primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Y el 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Jesucristo nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. Dice el versículo 19: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Esta es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y el 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, lo que estábamos hablando, para que podamos conocer al Dios verdadero y ahora vivamos en comunión con Él, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Amén. Entonces el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y las características de la gente que está bajo el poder del maligno es que practican el pecado, todas las transgresiones que las Sagradas Escrituras prohíben. Los que están influenciados por el poder del maligno, eso es lo que ellos hacen. Pero la iglesia de Cristo se aparta del pecado, se aparta de la maldad y no está de acuerdo con lo que el mundo quiere hacer ver como bueno, y más bien se pone de acuerdo la iglesia de Cristo con la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, no te dejes influenciar por el mundo, porque el mundo está influenciado por el maligno. Y el maligno lo único que quiere es llevar a la gente cada día más y más, sumergirla en el pecado. Así como el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos sumerjamos en el río de Dios, el maligno quiere que la gente se sumerja en la inmundicia del pecado, para que estén cada día más y más lejos de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer otra cita. Efesios 2, 2. Seguimos mirando este mundo espiritual, estas verdades espirituales que son para nosotros un tesoro escondido. ¿Sabe? Mucha gente dice y no está de acuerdo con las revelaciones de Dios porque dice, bueno, eso no está escrito en la palabra. Puede que lo que Dios revela a una persona, a un hijo de Dios que tiene comunión perfecta con Dios, no esté 100% en la palabra textualmente, pero si no contradice la palabra, si no es contrario a lo que está escrito en la Biblia, es una revelación de Dios, porque dice la palabra que son cosas que ojo no vio, cosas que no han estado en ningún corazón humano, las que Dios tiene preparadas para los que aman a Dios, para los que se apartan del pecado por amor a Dios, no por miedo al infierno, sino porque ama a Dios y quiere estar cerca de Él, porque el pecado es el que aparta a la humanidad de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios:
Leamos desde el 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, muertos en delitos y pecados. A causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿A quién obedecíamos? Al diablo. El líder de los poderes del mundo. ¿Quién es el líder de los poderes del mundo? El diablo. El líder de aquellas personas que no quieren acercarse a Dios, pero que quieren poder, que quieren mandar, que quieren gobernar al mundo. Él es el líder y obviamente los influencia a lo malo y a perseguir a los hijos de Dios. Dice el líder de los poderes del mundo invisible, o sea, del mundo espiritual mal, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué pasa? El adversario siempre influencia a la gente para que se sumerja en el pecado, para que estén separados de Dios, porque dice Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 y 2, creo, que lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Dice que no se ha cortado la mano de Dios para bendecirnos, pero el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. Y esto es lo que el adversario quiere, que el hombre no se aparte del pecado para que siga lejos de Dios y para que sea enemigo de Dios, porque Él está proyectando que la gente le haga compañía a Él allí en el lago de fuego, el castigo eterno que fue hecho por Dios para el adversario, pero que Él quiere arrastrar a la humanidad a ese castigo eterno. Pero sabes, yo te tengo una buena noticia. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario abrió una entrada, abrió un acceso al lugar santísimo, a la salvación. Pero hay que creer y aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él pagó allí por ti y por mí. Entonces, el Señor Jesucristo quiere en esta hora hablar a nuestro espíritu y nos está diciendo que Él tiene cosas para nosotros nuevas. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Sabes? Mucha gente ama a Dios, mucha gente dice amar a Dios, pero no demuestran ese amor. No demostramos ese amor muchas veces porque cuando uno ama a una persona, uno siempre quiere estar en comunión con ella, quiere estar siempre a su lado, quiere saber más y más de esa persona, quiere todo, todo lo que es de esa persona, pero la gente se ha dejado influenciar por el adversario, por el príncipe de este mundo, por el espíritu que gobierna esta tierra
para estar entretenidos en muchas cosas y no hay tiempo para buscar el rostro de Dios y para llenarnos del conocimiento, para que Él pueda mostrarnos esas cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Eso es un tesoro que la iglesia aún no recibe porque se ha dejado engañar. Muchos están allí corriendo de aquí para allá, buscando soluciones humanas, buscando todo lo que el mundo ofrece para salvar su vida, sin importar las consecuencias de sus actos. Llamándose hijo de Dios, su fe se ha deteriorado para creer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, qué importante en nosotros en esta noche, en este tiempo, decirle al Señor que nos ayude, porque nosotros no queremos ser influenciados por el adversario, porque nosotros no queremos creerle las mentiras al maligno, porque nosotros queremos estas cosas sobrenaturales que solo se reciben por el Espíritu de Dios, que solo se reciben cuando nosotros hacemos crecer en nosotros la capacidad espiritual para recibir más y más del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces nos conformamos con el bautismo del Espíritu, con hablar unas cuantas lenguas, con tener unos cuantos dones mal administrados, cometiendo errores. Pero sabes, lo espiritual se recibe haciendo crecer lo espiritual en nosotros para alcanzar la madurez que Dios quiere que tengamos para Él podernos revelar estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, están escondidas aún como los tesoros en la tierra. Y nosotros no podemos recibirlas porque no hay capacidad en nuestro ser de recibirlas, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Así que, mis amados, pensemos, recapacitemos, meditemos en esta palabra y digámosle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, para que el príncipe de este mundo no siga influenciando tu vida y tu casa. Sabes, tienes una familia por quien luchar, tienes una familia que todavía no ha llegado al conocimiento de Dios, y los que están en los caminos de Dios, muchos de los miembros de tu casa están todavía aprendiendo solamente a caminar, son niños espirituales. Así que debemos alcanzar madurez para poder traer estas cosas que Dios quiere revelarnos, que Dios quiere enseñarnos. Muchos escuchan las revelaciones de Dios, lo profundo de Dios, y se van en contra de las personas que Dios está levantando para revelarles las cosas escondidas. ¿Por qué? Porque todavía están carnales, todavía están influenciados por el maligno. Amén. Qué triste. Pero hoy el Señor quiere levantar una iglesia fortalecida y una iglesia con capacidad para recibir las cosas espirituales escondidas, esos tesoros que están guardados, esos tesoros que, ¿sabes? Si nosotros recibiéramos todo lo profundo de Dios, el adversario tendría que huir de nuestra nación, tendría que huir de nuestra casa, de nuestro vecindario, tendría que huir donde quiera que se parara un cristiano, el adversario saldría despavorido. Pero la iglesia necesita más capacidad de recibir lo espiritual, y eso solo se consigue postrados, sumergidos en el río de Dios, dejando tanto entretenimiento, dejando tanta basura que el mundo ofrece. Amén. Padre, gracias.
Gracias te doy por tu palabra. Oro para que esta palabra se quede en los corazones y que tú sigas hablando al espíritu de ese hombre, de esa mujer que está allí escuchando y mirando este video. Que tu palabra preciosa haga aquel efecto para el cual fue enviada. Oro para que tu iglesia se levante como una iglesia llena de tu presencia y que nosotros podamos sumergirnos en ese río espiritual, que tengamos la capacidad espiritual para poder recibir las cosas escondidas, esos tesoros guardados que tú tienes para nosotros. Prepáranos, Señor Jesucristo. Acuérdate de tu palabra cuando tú nos prometiste que tú no nos dejarías solos, sino que nos enviarías al otro consolador. Nosotros queremos que la capacidad y la capacidad de recibir lo espiritual sea ensanchada, sea una capacidad más grande, que nosotros podamos profundizar en las cosas espirituales y ser llenos de esa presencia tuya, que viviendo en esta tierra nosotros no caminemos ni militemos conforme a los rudimentos de este mundo, sino que caminemos y militemos según las estructuras espirituales que tú estableciste a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Oro para que tu presencia toque allí los corazones en lo más profundo. Toca a esa mujer que está allí pensando y escuchando la voz tuya a través de esta palabra. Señor Jesucristo, mujeres que tú usabas anteriormente y que tú les dabas revelaciones profundas y el adversario las ha influenciado y las ha apagado. Tú que estás ahí, levántate. Yo quiero orar por una mujer que está ahí y que Dios en tiempos atrás usó de una manera sobrenatural, pero tú te envolviste en las cosas seculares y tu ministerio se apagó y ese fluir espiritual que había en ti menguó. Pero hoy el Señor quiere levantarte. Hoy esta palabra ha redarguido tu corazón. Y yo quiero decirte que el Señor hoy quiere levantarte. Pégate ahora de la mano de Dios, porque Él te levanta. En el nombre de Jesucristo. Todo lo que influenció esta mujer para apagar su ministerio ahora la suelta en el nombre de Jesucristo. Padre, envía tus ángeles a pelear las batallas de Jehová por esta mujer y levántala hoy en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por lo que estás haciendo en cada corazón y en cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Padre, en tu nombre por cada persona, en el nombre de Jesucristo. Oro por cada persona que está quebrantada de salud. Reprendo, ato y echo fuera todo espíritu de enfermedad. Llámese como se llame, suelta los cuerpos ahora. Todo espíritu inmundo que ha enfermado las personas ahora tiene que huir de esos cuerpos. En el nombre de Jesucristo, pido tus ángeles, ángeles que tú asignaste a este ministerio, Señor, sean enviados por ti. Y que toda cadena de enfermedad, toda opresión maligna sea cortada en el nombre de Cristo Jesús. Amakita Kaya. Poderoso eres tú para hacerlo, Padre. Ángeles de los ejércitos de Dios peleando las batallas de Jehová por las almas, Señor. Rescata todas las almas que tú escogiste y que el propósito tuyo se cumpla, Señor. Que todo lo que tú escribiste en tu libro se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, danos esa capacidad espiritual para recibir esas cosas que ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado, ni han venido a la mente de ningún ser humano. Nosotros las queremos para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y muchas gracias, mi Padre amado, por ser tan bueno, por amarnos tanto, por tu misericordia y tu gran amor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén y amén. Yo quiero agradecerte a ti que estás en sintonía de mi canal. Quiero pedirte que te suscribas y vas a recibir palabra, oración cada día, cada instante. Cuando el Espíritu Santo nos guía, oramos, estamos decretando palabra de sanidad sobre tu vida. Estamos hablando lo que Dios nos pone a decir y estamos bendiciendo tu vida, orando por los enfermos, por tu casa, por tu familia, y cada día vas a recibir algo especial de parte de Dios. Así que suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con aquellas personas que tú ves que pueden recibir bendición a través de este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. La sangre de Cristo te cubra a ti y a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.